Capítulo 18. Lecciones que extraemos de la infidelidad. Imagínese lo que sería estar en una ciudad antigua sitiada. Al otro lado de las murallas se encuentra un enemigo fuerte y despiadado. Usted sabe que otras poblaciones ya han sucumbido ante él y que ahora se propone conquistar y saquear la ciudad donde usted vive, violando y matando a sus habitantes. El ejército invasor es demasiado poderoso para enfrentarse a él en un combate frontal. Solo cabe esperar que los muros de la ciudad le impidan la entrada. Al mirar por encima de la muralla, puede ver que el enemigo ha traído torres de asalto, así como máquinas de guerra capaces de lanzar rocas para hacer añicos las defensas. Ve sus arietes y escalas, sus arqueros y carros, su multitud de soldados. Se trata sin duda alguna de una visión sobrecogedora. En el capítulo 22 de Isaías leemos de un asedio contra Jerusalén similar al descrito. ¿Cuándo tiene lugar? Es difícil señalar algún caso en particular en el que se dieran todos los rasgos que se mencionan. Evidentemente la profecía se entiende mejor si se toma como una descripción genérica de los diversos asedios que sufrirá Jerusalén como una advertencia general de lo que le espera. ¿Qué hacen los habitantes de Jerusalén frente al asedio que Isaías describe? Puesto que son un pueblo en pacto con Dios, ¿claman a Jehová para que los salve? No, sino que manifiestan una actitud muy poco sensata, semejante a la que hoy vemos en muchos que afirman adorar a Dios. Una ciudad sitiada. Cada uno de los tres mensajes de juicio del capítulo 21 de Isaías empieza con la expresión, la declaración formal. Isaías 21:1 dice: Esta es una declaración contra el desierto del mar, viene como vientos de tormenta que barren del sur, desde el desierto, desde una tierra aterradora. Isaías 21:11 dice: Esta es una declaración contra Domá. Alguien está gritándome desde Seir. Vigilante, ¿qué hay de la noche? Vigilante, ¿qué hay de la noche? Isaías 21:13 dice: Esta es una declaración contra la llanura desértica, en el bosque de la llanura desértica. Ustedes pasarán la noche, oh caravanas de Dedán. El capítulo 22 comienza del mismo modo. La declaración formal del Valle de la Visión. ¿Qué te pasa entonces, que has subido toda a los techos? Isaías 22:1. El Valle de la Visión es Jerusalén. Se habla de la ciudad como de un valle, pues aunque se sitúa a cierta altitud, está rodeada de montañas más elevadas. Se añade de la visión porque es escenario de muchas visiones y revelaciones divinas. Por este motivo, sus habitantes tendrían que prestar atención a las palabras de Jehová. En cambio, no le han hecho ningún caso y han caído en la adoración falsa. El enemigo que cerca la ciudad es un instrumento del juicio de Dios contra su pueblo descarriado. Deuteronomio 28:45 dice: Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que hayas sido aniquilado, porque no escuchaste la voz de Jehová tu Dios, ni obedeciste los mandamientos y los estatutos que él te mandó. Deuteronomio 28:49 dice: Jehová mandará contra ti una nación lejana del otro extremo de la tierra, una nación cuyo idioma no entenderás, se abalanzará sobre ti como un águila. Una nación de aspecto feroz que no respetará al viejo ni le tendrá compasión al joven. Deuteronomio 28:52 dice: Te cercarán, te encerrarán dentro de todas las ciudades de tu tierra, hasta que caigan esas murallas altas y fortificadas en las que confías. Sí, te cercarán dentro de todas las ciudades de la tierra que Jehová tu Dios te dio. Observe que la población de Jerusalén ha subido toda a los techos de sus casas. En la antigüedad, los techos de las viviendas israelitas eran planos y las familias solían reunirse allí. Aunque Isaías no nos dice por qué lo hacen en esta ocasión, sus palabras reflejan desaprobación. Probablemente han subido a los techos para invocar a sus dioses falsos. Tal es su costumbre en los años que preceden a la destrucción de la ciudad en 607 antes de la era común.
Jeremías 19:13 dice: Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá quedarán impuras como este lugar. Tofet, sí, todas las casas en cuyas azoteas ofrecieron sacrificios a todo el ejército de los cielos y derramaron ofrendas líquidas para otros dioses. Sofonías 1:5 dice: Y a los que se inclinan en las azoteas ante el ejército de los cielos, a los que se inclinan y le juran lealtad a Jehová, al mismo tiempo que le juran lealtad a Malcam. Prosigue Isaías: Llena estabas de ruidosa agitación, una ciudad bulliciosa, un pueblo alborozado. Los tuyos que han sido muertos no son los que fueron muertos a espada, ni los que murieron en batalla. Isaías 22:2. Multitudes de personas han afluido a la ciudad, sumiéndola en un estado de agitación. En las calles se oye el bullicio de la gente asustada. Algunos en cambio se alborozan, quizá porque se sienten seguros o porque creen que el peligro está pasando. La nota al pie de página dice: En el año 66 era común, muchos judíos se alborozaron cuando los ejércitos romanos que sitiaban Jerusalén se retiraron. De vuelta al párrafo. Sin embargo, alborozarse en estos momentos es absurdo. Un elevado número de personas va a morir de un modo mucho más cruel que por el filo de la espada. Una ciudad sitiada queda aislada de las fuentes externas de alimento y sus reservas se van agotando. El hambre y el hacinamiento provocan epidemias. Por tanto, muchos habitantes de Jerusalén morirán víctimas de la desnutrición y las plagas, lo que de hecho sucede tanto en 607 antes de la era común como en 70 era común. Segunda de Reyes 25:3 dice: Para el día 9 del cuarto mes, el hambre en la ciudad era terrible y no había comida para la gente del país. Lamentaciones 4, 9 y 10 dice: A los muertos por la espada les ha ido mejor que a los muertos por el hambre, que se consumen lentamente, atravesados por la falta de alimento en los campos. Las manos de mujeres compasivas han llegado a cocinar a sus propios hijos. Estos se han convertido en su alimento durante el desplome de la hija de mi pueblo. ¿Qué ejemplo dan los gobernantes de Jerusalén en esta crisis? Isaías responde: Todos tus dictadores mismos han huido a la vez. Sin necesitarse un arco, los han tomado prisioneros. A todos los que de ti han hallado los han tomado prisioneros juntos. Habían huido lejos. Isaías 22:3. Los dirigentes y los hombres influyentes huyen, pero son capturados de inmediato. Sin que siquiera un arco se tense contra ellos, se les atrapa y convierte en prisioneros. Esto sucede en 607 antes de la era común, tan pronto como se abre brecha en la muralla de Jerusalén. El rey Sedequías y sus hombres poderosos huyen al amparo de la noche. El enemigo se entera, los persigue y los alcanza en las llanuras de Jericó. Los hombres se dispersan, en cambio a Sedequías lo prenden, lo dejan ciego, lo sujetan con grilletes de cobre y se lo llevan a rastras a Babilonia. Segunda de Reyes 25 del 2 al 7 dice: Y la ciudad estuvo cercada hasta el año 11 del rey Sedequías. Para el día 9 del cuarto mes el hambre en la ciudad era terrible y no había comida para la gente del país. Se abrió brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron de noche por la puerta que había entre las dos murallas junto al jardín del rey, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá, pero el ejército caldeo persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras desérticas de Jericó. Todos sus soldados fueron dispersados. Entonces capturaron al rey, lo subieron a Riblá, lo llevaron ante el rey de Babilonia y lo sentenciaron. Mataron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Luego Nabucodonosor lo cegó, lo sujetó con grilletes de cobre y se lo llevó a Babilonia. Qué trágicas consecuencias tuvo su infidelidad. Consternación ante la catástrofe. Profundamente conmovido por esta profecía, Isaías dice: Aparten de mí su mirada fija, ciertamente mostraré amargura al llorar. No insistan en consolarme por el despojo violento de la hija de mi pueblo. Isaías 22:4.
Isaías se apenó por el destino profetizado contra Moab y Babilonia. Isaías 16:11 dice: Por eso en mi interior me estremezco por Moab, tal como vibran las cuerdas de un arpa, y en mis adentros me estremezco por Kir Hareset. Isaías 21:3 dice: Me sobrevienen convulsiones como las de una mujer que da a luz. Estoy demasiado angustiado para oír. Estoy demasiado aturdido para ver. Ahora su consternación y lamento son aún mayores al ver el desastre que se cierne sobre su propio pueblo. Se siente desconsolado. ¿Por qué razón? Porque es el día de confusión y de pisotear y de confundir que tiene el Señor soberano, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión. Hay el demoledor del muro y el clamor a la montaña. Isaías 22:5. Jerusalén se sumirá en el caos, presa del pánico, la gente vagará sin rumbo. Cuando el enemigo empiece a abrirse paso a través de los muros de la ciudad, se alzará un clamor a la montaña. ¿Será que los habitantes clamarán a Dios en su santo templo sobre el monte Moria? Tal vez, pero en vista de su infidelidad, probablemente solo signifique que sus gritos de espanto resonarán en las montañas circundantes. ¿Cómo es el enemigo que amenaza a Jerusalén? Isaías nos dice: Elam mismo ha tomado la aljaba en el carro de guerra del hombre terrestre, con corceles, y Kir mismo ha descubierto el escudo. Isaías 22:6. Los adversarios están muy bien armados. Los arqueros tienen las aljabas llenas de flechas. Los guerreros preparan los escudos para la batalla. Cuentan con carros de guerra y caballos adiestrados para el combate. En el ejército hay soldados de Elam, región ubicada al norte del actual Golfo Pérsico, así como de Kir, probablemente cercana a Elam. La mención de estas tierras muestra la gran distancia que han cubierto los invasores. Asimismo, indica que pudo haber arqueros elamitas en el ejército que amenazó a Jerusalén en tiempos de Ezequías. Intentos de defenderse. Isaías predice el curso de los acontecimientos. Sucederá que las más selectas de tus llanuras bajas tendrán que llenarse de carros de guerra, y sin falta los mismísimos corceles tendrán que colocarse en posición junto a la puerta, y uno quitará la pantalla de Judá. Isaías 22:7, 8a. Los carros y los caballos atestan las llanuras que rodean Jerusalén y toman posiciones para atacar sus puertas. ¿Qué es la pantalla de Judá que será quitada? Posiblemente sea una de las entradas y su captura no presagia nada bueno para los defensores. Una vez eliminada esta pantalla defensiva, la ciudad queda a merced de sus atacantes. Isaías se concentra ahora en los intentos de la gente por defenderse. Lo primero en que piensan: armas. Mirarás en aquel día hacia el arsenal de la casa del bosque, y ustedes ciertamente verán las mismísimas brechas de la ciudad de David, porque realmente serán muchas, y ustedes juntarán las aguas del estanque inferior. Isaías 22, 8b y 9. Las armas que se guardan en el arsenal de la casa del bosque, edificado por Salomón, puesto que se construyó con cedros del Líbano, llegó a conocerse como la casa del bosque del Líbano. Primera de Reyes 7 del 2 al 5 dice: Construyó la casa del bosque del Líbano, que medía 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro. Se revistió de cedro la parte superior por encima de las vigas que se apoyaban en las columnas. Había 45 en total, 15 por hilera. Había 3 filas de ventanas con marcos. Cada ventana estaba frente a otra ventana, en 3 niveles. Todas las entradas y los postes de las puertas tenían marcos cuadrados, igual que la parte delantera de las ventanas, que estaban unas frente a otras en 3 niveles. Inspeccionan las brechas del muro. Recogen el agua, una medida defensiva de primer orden, pues el agua es imprescindible para la vida. Sin ella, ninguna ciudad puede resistir. Sin embargo, observe que no se dice nada de que acudan a Jehová para que los libre. Más bien cifran su confianza en sus propios recursos. Que nunca cometamos nosotros el mismo error. Salmo 127:1 dice:
A menos que Jehová construya la casa, de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella. A menos que Jehová proteja la ciudad, de nada sirve que el guardia se quede despierto. ¿Qué puede hacerse respecto a las brechas del muro de la ciudad? Realmente contarán las casas de Jerusalén. También demolerán las casas para hacer inasequible el muro. Isaías 22:10. Examinan las casas y determinan cuáles pueden demolerse para conseguir materiales con los que reparar las brechas, en un esfuerzo por impedir que el enemigo tome la muralla. Un pueblo sin fe. Habrá un depósito colector que tendrán que hacer entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y ciertamente no mirarán al gran hacedor de él, y ciertamente no verán al que hace mucho lo formó. Isaías 22:11. Los esfuerzos por recoger el agua mencionados tanto aquí como en el versículo 9 nos recuerdan las medidas adoptadas por el rey Ezequías para proteger Jerusalén de los invasores asirios. Segunda de Crónicas 32 del 2 al 5 dice: Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y quería luchar contra Jerusalén, consultó a sus príncipes y a sus guerreros y decidió tapar los manantiales de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Reunieron a mucha gente y se pusieron a tapar todas las fuentes y el arroyo que pasaba por aquella tierra. Decían: ¿por qué vamos a dejar que los reyes de Asiria lleguen y encuentren tanta agua? Además, con mucha determinación reconstruyó toda la muralla que estaba derrumbada y levantó torres en ella. Y por fuera hizo otra muralla. También reparó el montículo de la ciudad de David y fabricó muchísimas armas y escudos. Sin embargo, en esta profecía la gente de la ciudad carece por completo de fe. A diferencia de Ezequías, ni siquiera piensa en el Creador mientras participa en las labores de defensa. Isaías pasa a decir: el Señor soberano Jehová de los ejércitos dará llamada en aquel día a llanto y a duelo y a calvicie y a ceñimiento de saco. Pero miren, alborozo y regocijo, la matanza de reses vacunas y la degollación de ovejas, el comer carne y el beber vino, que se coma y se beba, porque mañana moriremos. Isaías 22, 12 y 13. No se ve que los habitantes de Jerusalén sientan ningún remordimiento por su rebelión contra Jehová. No lloran ni se cortan el cabello, ni se visten de saco en señal de arrepentimiento. Si lo hicieran, Jehová probablemente los libraría de los horrores que se avecinan. Por el contrario, se entregan a los placeres sensuales. La misma actitud manifiestan hoy muchas personas que no tienen fe en Dios. Sin esperanza alguna, ni en la resurrección de los muertos, ni en la vida en el futuro paraíso terrestre, adoptan una actitud de autocomplacencia diciendo: comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Primera a los Corintios 15:32. ¿Qué criterio más miope? Si pusieran su confianza en Jehová, tendrían esperanza en algo duradero. Salmo 4 del 6 al 8 dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará algo bueno? Oh Jehová, que la luz de tu rostro brille sobre nosotros. Ha llenado mi corazón con una alegría mayor que la que sienten quienes tienen una abundante cosecha de cereal y vino nuevo. Me acostaré y dormiré en paz, porque solo tú, oh Jehová, haces que viva seguro. Proverbios 1:33 dice: pero el que me escucha vivirá seguro. El terror a la calamidad no le robará la paz. Los habitantes de la asediada Jerusalén no conocerán la seguridad. Isaías dice: en mis oídos Jehová de los ejércitos se ha revelado. Este error no será expiado a favor de ustedes, sino hasta que mueran, ha dicho el Señor soberano, Jehová de los ejércitos. Isaías 22:14. A causa de la dureza del corazón del pueblo, no habrá perdón. Les espera una muerte segura, hay certeza de ello, pues lo ha dicho el Señor soberano, Jehová de los ejércitos. En cumplimiento de las palabras proféticas de Isaías, el desastre golpea dos veces a la infiel Jerusalén. Primero la destruyen los ejércitos babilónicos y luego los romanos. Una calamidad similar vendrá sobre la infiel cristiandad, cuyos miembros dicen que adoran a Dios, pero en realidad lo repudian con sus obras. Tito 1:16 dice: declaran públicamente que conocen a Dios, pero por sus obras demuestran que lo rechazan,
porque ellos son detestables y desobedientes y no han sido aprobados para hacer ningún tipo de buena obra. Los pecados de la cristiandad y de las otras religiones del mundo que desprecian los justos caminos divinos se han amontonado hasta llegar al cielo, lo mismo que el de la Jerusalén apóstata. Su error es demasiado grande para perdonarlo. Revelación Apocalipsis 18, 5, 8 y 21 dice: porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios ha recordado sus actos injustos. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque Jehová Dios que la juzgó es poderoso. Y un ángel fuerte levantó una piedra parecida a una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: así de un golpe será arrojada hacia abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca más se la volverá a ver. Un mayordomo egoísta. El profeta dirige ahora su atención no a un pueblo infiel, sino a un individuo infiel. Escribe: esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová de los ejércitos. Anda, entra a este mayordomo, a Sebna, que está sobre la casa. ¿Qué hay que te sea de interés aquí y quién hay que te sea de interés aquí para que te hayas labrado aquí una sepultura? En una altura él labra su sepultura, en un peñasco corta una residencia para sí. Isaías 22, 15 y 16. Sebna es mayordomo sobre la casa, probablemente la del rey Ezequías. Como tal, goza de una posición influyente inferior tan solo a la del rey, y se espera mucho de él. Primera a los Corintios 4:2 dice: y en cuanto a esto, lo que se espera de los mayordomos es que sean fieles. Sin embargo, aunque debería dar prioridad a los asuntos de la nación, él busca la gloria para sí mismo. Se está haciendo labrar en lo alto de un peñasco una tumba lujosa, comparable a la del rey. Jehová lo observa e inspira a Isaías a dar esta advertencia al mayordomo infiel. Mira, Jehová está arrojándote abajo con arrojamiento violento, oh hombre físicamente capacitado, y está haciéndote a la fuerza. Sin falta te envolverá apretadamente como una pelota para una tierra ancha. Allí morirás y allí los carros de tu gloria serán la deshonra de la casa de tu amo. Y yo ciertamente te empujaré de tu posición y de tu puesto oficial uno te derrocará. Isaías 22 del 17 al 19. Por ser tan egocéntrico, Sebna no tendrá ni siquiera una tumba corriente en Jerusalén, sino que será arrojado como se lanza una pelota para que muera en una tierra lejana. Estas palabras encierran una advertencia para quienes tienen alguna autoridad en el pueblo de Dios. Si alguien abusa del poder, perderá su autoridad y posiblemente Jehová lo alejará de sí. Pero ¿cómo se quitará Sebna de su posición? Jehová explica mediante Isaías: en aquel día tiene que ocurrir que yo ciertamente llamaré a mi siervo, a saber, a Eliakim el hijo de Hilquías, y ciertamente lo vestiré con tu traje talar, y tu banda se la ceñiré firmemente en derredor, y daré tu dominio en su mano. Y él tiene que llegar a ser un padre para el habitante de Jerusalén y para la casa de Judá. Y yo ciertamente pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y él tendrá que abrir sin que nadie cierre, y tendrá que cerrar sin que nadie abra. Isaías 22 del 20 al 22. Eliakim reemplazará a Sebna y recibirá el traje oficial de mayordomo, así como la llave de la casa de David. La Biblia emplea el término llave como símbolo de autoridad, gobernación o poder. Compárese con Mateo 16:19. Mateo 16:19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier cosa que ates en la tierra ya estará atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra ya estará desatada en los cielos. En la antigüedad, el consejero del rey al que se le confiaban las llaves podía tener a su cargo la supervisión general de los aposentos reales e incluso escoger los candidatos para el servicio del monarca. Compárese con Revelación 3, 7 y 8. Revelación 3, 7 y 8 dice: escríbele al ángel de la congregación de Filadelfia, esto es lo que dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre sin que nadie pueda cerrar y cierra sin que nadie pueda abrir. Conozco tus hechos, mira, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, y sé que aunque tienes pocas fuerzas, obedeciste mis palabras y no fuiste desleal a mi nombre. Por consiguiente, el puesto de mayordomo es importante y se exige mucho de quienes lo ocupan. Lucas 12:48 dice: Pero el que no la entendió y aún así hizo cosas que merecen golpes, recibirá pocos golpes. Realmente a quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le encargó mucho, se le exigirá más de lo normal. Puede que Sebna sea competente, pero Jehová lo reemplazará por ser infiel. Dos clavijas simbólicas. Por último, Jehová utiliza un lenguaje simbólico para describir el traspaso de poderes de Sebna a Eliakim. Declara: Ciertamente lo clavaré a Eliakim como una clavija en un lugar duradero, y tendrá que llegar a ser como trono de gloria a la casa de su padre. Y tendrán que colgar de él toda la gloria de la casa de su padre, los descendientes y los retoños, todas las vasijas de las pequeñas, las vasijas de forma de tazón, así como todas las vasijas de los jarros grandes. En aquel día es la expresión de Jehová de los ejércitos: la clavija Sebna, que está clavada en un lugar duradero, será quitada, y tendrá que ser hacheada y tendrá que caer, y la carga que está sobre ella tendrá que ser cortada, porque Jehová mismo lo ha hablado. Isaías 22:23-25. La primera clavija que se menciona en estos versículos es Eliakim, quien se convertirá en un trono de gloria para la casa de su padre Hilquías. A diferencia de Semná, no mancillará la casa ni la reputación de su padre. Será un apoyo duradero para las vasijas de la casa, es decir, para los demás servidores del rey. Segunda a Timoteo 2:20-21 dice: Ahora bien, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para uso honroso y otros para un uso deshonroso. Así que el que se mantiene alejado de estos últimos será un instrumento para un uso honroso, un instrumento santificado, útil para su dueño y preparado para realizar todo tipo de buenas obras. En contraste, la segunda clavija es Semna. Tal vez parezca firme, pero será arrancado, y cualquiera que siga buscando apoyo en él caerá. El caso de Semna nos recuerda que entre quienes afirman adorar a Dios, los que aceptan privilegios de servicio, deben utilizarlos para servir a los demás y para la alabanza de Jehová. No deben emplear su posición para enriquecerse o conseguir prominencia personal. La cristiandad, por ejemplo, hace mucho que se adjudica el puesto de mayordomo nombrado, de representante de Jesucristo en la tierra. Sin embargo, sus líderes han deshonrado al Creador, acumulando para sí riquezas y poder, tal como Sebna deshonró a su padre buscando su propia gloria. Por consiguiente, Jehová destituyó a la cristiandad en 1918, cuando llegó el momento de que comenzara el juicio con la casa de Dios. Identificó a otro mayordomo, el mayordomo fiel, el discreto, y lo nombró sobre la casa de Jesús en la tierra. Primera de Pedro 4:17 dice: Porque este es el tiempo fijado para que el juicio comience con la casa de Dios. Sin embargo, si comienza primero con nosotros, ¿cómo acabarán los que no son obedientes a las buenas noticias de Dios? Lucas 12 del 42 al 44 dice: Y el Señor dijo: ¿Quién es en realidad el mayordomo fiel, el prudente, a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes de la casa, para que siga dándole su ración de alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo si su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso. Les digo la verdad, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Esta clase compuesta ha demostrado que es digna de poseer la llave real de la casa de David. Como una clavija confiable, ha resultado ser un apoyo seguro para las diferentes vasijas. Cristianos ungidos que tienen distintas responsabilidades y que buscan en ellas su sustento espiritual. Las otras ovejas, a semejanza del residente forastero que estaba dentro de las puertas de la antigua Jerusalén, también dependen de esta clavija, el Eliakim del día moderno. Juan 10:16 dice:
Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las tengo que traer y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor. Deuteronomio 5:14 dice, pero el séptimo día es un sábado para Jehová tu Dios. No hagan ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu toro, ni tu burro, ni ninguno de tus animales domésticos, ni el residente extranjero que viva en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar igual que tú. Eliakim reemplazó a Sebna cuando Sennacherib y su ejército amenazaban a Jerusalén. De igual modo, se ha nombrado al mayordomo fiel, el discreto, para que desempeñe su función durante el tiempo del fin, que concluirá cuando Satanás y sus huestes lancen un ataque final contra el Israel de Dios y sus compañeros de las otras ovejas. Gálatas 6:16 dice: que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. Tal como en los días de Ezequías, este ataque terminará en la destrucción de los enemigos de la justicia, así como los habitantes fieles de Jerusalén sobrevivieron a la invasión asiria de Judá, quienes se apoyen en la clavija clavada en un lugar duradero, el mayordomo fiel sobrevivirán. Es sensato, por tanto, no aferrarse a la desacreditada clavija de la cristiandad. ¿Qué le sucede a Sebna? No tenemos constancia de cómo se cumplió la parte de la profecía respecto a él, que aparece en Isaías 22:18. Isaías 22:18 dice: sin falta te enrollará bien apretado como una pelota y te lanzará a una tierra espaciosa. Allí morirás y allí acabarán tus gloriosos carros, una vergüenza para la casa de tu amo. Sebna se asemeja a la cristiandad en que se ensalza y cae en desgracia. Sin embargo, posiblemente aprendiera de la disciplina recibida. En eso difiere mucho de la cristiandad. Cuando el asirio Rabsaque exige la rendición de cuentas, el nuevo mayordomo de Ezequías, Eliakim, encabeza la delegación que va a reunirse con él. Sin embargo, Sebna está a su lado como secretario del rey. Es evidente, pues, que aún se halla al servicio del monarca. Isaías 36:2 y 22 dice: el rey de Asiria entonces envió al Rabsaque junto con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Se situaron junto al acueducto del estanque superior que está en el camino del campo del lavadero. Ahora bien, Eliakim, hijo de Hilquías, que estaba a cargo de la casa, el secretario Semná y Joab, hijo de Asaf, el registrador, se presentaron ante Ezequías con la ropa rasgada y le contaron lo que había dicho el Rabsaque. Su caso constituye una magnífica lección para quienes pierden un puesto de servicio en la organización de Dios. En vez de amargarse y resentirse, hacen bien en seguir sirviendo a Jehová en cualquier función que él estime conveniente. Hebreos 12:6 dice: porque Jehová disciplina a quienes ama, de hecho castiga a todo el que recibe como hijo. De ese modo evitarán el desastre que les sobrevendrá a la cristiandad y disfrutarán del favor y la bendición de Dios por toda la eternidad.